desempeños que realizamos a veces implican otras cuestiones más allá de la profesión propia que tengamos. ¿Vamos hasta ahí con las similitudes entre las dos líneas de APS? Sí, profe. Bien. Diferencias. De lo que llamamos ayer yo me marqué como 4 grandes ejes. ¿Sí? ¿Cuál es el eje central de la humanización del APS? Es trabajar esto del uno a uno en forma empática, en forma... O sea, recuperar esa relación de interpretación, tratar de leer entre líneas cuando estoy frente a una persona. No ponerme, a pesar del uso de la tecnología, no como profesional ponerme atrás de la computadora escribiendo solamente lo que dice sin ni siquiera mirarlo, ¿sí? Y eso suele pasar. Entonces, o es posible que pase. Eso lo que se busca es como una herramienta de que no ocurra. Entonces, ahí es recuperación, o sea, buscar recuperar ese trato humano. Más allá de todo lo que yo necesito saber, nutricionalmente, médicamente hablando, ¿qué otras cosas involucran a esta persona? ¿Sí? Eso en la humanización, y el otro eje, en el caso de la POC, va a estar más volcado a la búsqueda de la responsabilidad de la población, donde además mi intención como equipo de salud trabajando en esa línea es tratar a toda la población, sea una población que asiste a mi equipo, a mi atención, o la población que no asiste. Por eso yo les mencionaba el otro día, o ayer, perdón, el ejemplo del agua potable. Aunque no haya ocurrido ningún inconveniente con alguna de las familias, la prevención en el cuidado del agua potable es valiosa para todas. Hayan venido con una problemática o no hayan venido. Entonces, el trabajo mancomunado hacia afuera es más lo que se corresponde con atención primaria volcada en la comunidad. ¿Cuál es el otro eje que yo me marqué? La metodología. La metodología que tiene que ver con el uso, que eso lo mencionamos ayer, el uso de las herramientas tecnológicas para obtener diferentes resultados. En lo que sería la atención humanizada, ser precavidos en si todos estos avances tecnológicos nos facilitan, pero que no nos deshumanicen, ¿sí? Que no nos tecnifiquen demasiado, que no eviten el contacto con el otro. Entonces, para que sea una herramienta útil, no debe ser una barrera. Por otro lado, el uso de las tecnologías nos permite establecer y conseguir y generar información epidemiológica, ¿sí? Antes, hace unos cuantos años atrás, uno podía registrar, ¿sí?, la población con la que trabajaba con una hojita en blanco y marcaba paciente con diabetes, un palito, paciente con hipertensión, otro palito. Eso se llama paloteo. Y después había que contar uno a uno. Dije paciente con diabetes y hipertensión porque podía ser cualquier diagnóstico, ¿sí? Paciente celíaco, paciente que no come bien, paciente que no toma agua, la decisión que nosotros estuviéramos buscando. Eso se hacía a mano. Eso genera error humano. Entonces teníamos, bueno, tengo una población de 100, conté 10 personas que no toman agua. Bueno, a ver, calculemos. Y calculábamos para saber el dato epidemiológico del consumo del agua de esa población. Eso se hacía a mano. Había posibilidades de error, muchísimas, ¿sí? Y aparte implicaba que nosotros también supiéramos trabajar muy bien todos los datos estadísticos. Hoy eso lo tenemos en sistemas, ¿sí? Entonces, esa tecnología no solamente nos permite tener los datos, sino que facilita la traducción de esos datos en datos reales y epidemiológicos. Y eso es lo que se trabaja, o lo que se busca que se trabaje en la atención primaria volcada o orientada a la comunidad. Porque con esos datos es donde yo a partir de ahí veo, bueno, a ver, ¿qué es lo que más está pasando? Yo como actor vigente, presente en ese espacio, y también para hacerlo visible hacia la afuera, ¿sí? Tengo que ir a hablar, por ejemplo, mi intención es trabajar sobre la situación del agua en ese barrio, tengo que ir a trabajar con ¿es responsable del agua? Tengo información, tengo 150 familias en 150 casas, por ejemplo. Una población de 300 personas, vamos a suponer que tenemos 2 personas por cada casa. Nosotros tenemos todo eso registrado. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, cuántas personas se transformaron en pacientes con gastroenteritis
desde que tenemos la problemática con el agua, desde que se rompió el caño de la esquina y el agua al barrio llega contaminada. Esos son datos epidemiológicos que también defienden la postura y la necesidad para un accionar, del que le corresponde. En este caso, el municipio que tiene que realizar el arreglo. ¿Se entiende ahí cómo utilizaríamos la tecnología en este caso? Con datos que los tenemos, pero también son totalizados y facilitados por diferentes sistemas que hoy hay disponibles informáticos. ¿Sí? ¿Y qué es lo otro que yo me anoté? El alcance de los dos servicios, ¿sí? Un equipo de salud centrado en la humanización va a buscar ese encuentro terapéutico. O sea, bueno, listo, si ya entiendo que es un todo, ya entiendo que por más que venga con una gripe, vamos a ver todas las otras características. Pero sigue siendo un accionar para resolver una problemática puntual de esa persona o de esa familia acotada, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos a la otra mirada, de a poco, la comunitaria, lo que vamos a buscar es que esos individuos, después de ese accionar, trabajen en forma conjunta hacia la afuera en casos donde haya una similitud de situaciones. ¿Se entiende? Por eso ninguna de las dos va a ir por separado. Pero sí es importante que nosotros podamos identificar que los focos, que el eje de la acción no es exactamente lo mismo, ¿sí? Como yo creo que les dije del día 1, en salud no hay, con esta mirada, ¿no? En salud pública no hay una línea que separa firme y, digamos, y muy marcada. En algunos casos podemos encontrar, a medida que vamos recorriendo, a medida que va pasando el tiempo, a medida que van cambiando los equipos de salud, podemos ir viendo diferentes fuerzas que se presentan y con más ahínco o no, ¿sí? Hay épocas donde a lo mejor, si nosotros analizamos en la época de la pandemia, más allá de que se buscó un tratamiento humanizado, con una APS donde, bueno, si el paciente llegaba, en el momento que llegaba, tenía que hacerse de todo, pero no se hacía nada de comunitario. ¿Por qué? Porque había que evitar el contacto, ¿o no? Entonces, ¿qué iba a haber equipos de salud hacia afuera haciendo recorridos para ver, tomás la presión a ver si tenés presión alta? No, ¿sí? Entonces, en ese momento lo que se priorizó es darle un trato más humanista a las acciones de salud, pero sin acciones comunitarias. Ahora, si nosotros miramos en algunos momentos de la misma etapa, no sé si alguno recuerda, o a lo mejor le tocó vivir, que hubo un periodo donde lo que es la zona de Valle Medio de nuestra provincia, las 4 o 5 localidades que son Pomona, Choele, Chimpay, ¿sí? Que están en Valle Medio, que están muy juntitas entre sí, y después ese grupito está separada de las otras zonas, ¿sí? O sea, el Alto Valle hay como 100 kilómetros. Todas esas localidades, al vivir tan cerquita y tener una metodología de vida bastante similar, muchas personas es más o menos como Viedma Patagones. Uno vive acá y trabaja enfrente, o vive en Patagones y trabaja en Viedma. Esa zona les pasaba lo mismo. Entonces lo que se hizo con la problemática del COVID, como una persona llevaba el COVID a la otra localidad, no se podía cerrar una localidad sí y la otra no. Se cerraron las 5 localidades. O sea, en un trabajo conjunto donde salud demostró que el virus se llevaba así de una manera u otra, que la persona que vivía en La Marque y trabajaba en Pomona repartiendo el pan, llevaba con el pan el COVID. Así de simple. ¿Qué hicieron? Perfecto. Hacemos un cinturón sanitario en Valle Medio. O sea, esenciales podían circular. La comunidad podía circular en menor medida, pero solamente dentro de esas 5 localidades. Personas de Viedma que quisieran pasar por Valle Medio tenían que ser esenciales. No podía viajar. Yo, a pesar de ser de salud, no tengo una función esencial, no tenía una función esencial en ese momento, no podía pasar por Pomona. Y menos pasar y quedarme. Las personas que pasaban específicamente como esenciales tenían que pasar de largo.
¿sí? No podían parar a cargar nafta, no podían parar a... Bueno, sí, a cargar nafta, sí, no podían parar a otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, la población circulaba entre esas 5 localidades. Y ahí se hizo una acción con una mirada comunitaria. ¿Se entiende? No tiene que ver con que específicamente nos involucre a nosotros nutricionistas, ¿sí? Pero sí tiene que entender cómo son los diferentes accionarios. Y no es una actividad de las que normalmente se menciona cuando se habla de que la salud sale a la comunidad, de que sale y hace una actividad recreativa, sale y hace vacunación. No, en este caso fue brindar las herramientas necesarias para que la mirada política y de decisores municipales pudieran entender la problemática que estaban atravesando, ¿sí? Entonces, de esa manera, el trabajador podía seguir trabajando, ¿sí? No se le cortaban sus recursos ni sus ingresos, pero tampoco se generaba un aumento de la distribución del COVID en el resto de la población. Solamente quedaba en Valle Medio, porque estuvieron bastante complicados, ¿no? Fueron creo que como 2 meses que estuvo cerrada esa zona. Entonces, era todo ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, te hago una pregunta. Hoy cuando dijiste que la mirada de APOC buscaba que los individuos después del accionar trabajen en forma conjunta hacia afuera, es lo que hablábamos ayer de que después de que, no sé, darle información, esta persona lo pueda transmitir a su comunidad. Sí. Obviamente va a haber personas y personas. Va a haber personas que lo entienden más claramente, ¿sí? Y lo pueden retransmitir de la misma manera, ¿sí? Sí. Muchas veces también es real que a veces se da como un teléfono descompuesto, ¿sí? Entonces hay que ser muy precavido. Lo importante es trabajar de que la persona no vaya en contra de una propuesta, de una directriz, de una recomendación del sistema de salud, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Ustedes, integrantes de un equipo de salud, ya colegas, ya recibido, están trabajando en un equipo de salud. Bueno, empiezan a sumarse a actividades comunitarias, por ejemplo, en la junta vecinal, ¿sí? Que recibe a los chicos a la tarde y donde alguien, una maestra jubilada, da o les da el espacio para que hagan la tarea juntos, ¿sí? Es como un apoyo escolar, por así decirlo. La junta vecinal decide darle la leche, ¿no? Entonces ustedes ofrecen sus conocimientos para ver qué es lo más adecuado, cuál sería la propuesta más saludable, cuál podría ser la propuesta más variada, depende de qué recursos se tengan. Entonces ustedes generan toda una propuesta. Bárbaro. La proponen, la arman, pero en ningún momento se sentaron a hablar a lo mejor con la que prepara la leche, ¿sí? Entonces, divino todos los cálculos y toda la propuesta que hicieron. Pero si después la que prepara la leche sirve 3 tazas por chico de esa propuesta que ustedes hicieron y le da 25 panes, cuando a lo mejor ustedes pensaron hoy uno y mañana el otro, no sé, lo que fuera, está contrarrestando. ¿Se entiende? No está facilitando. Va en contra. Y entonces eso implica que haya un trabajo con esa persona. ¿Se entiende ahí, Valentina? ¿Mm? Sí, sí. Puede que a lo mejor no logre transmitir con palabras exactamente lo que vos le planteaste, lo que uno le plantea con mayor conocimiento, pero sí que básicamente no tiene que ir en contra de la propuesta. ¿Mm? Y eso por ahí lo vemos en repetidas oportunidades en los comedores escolares, donde a lo mejor el menú está bien pensado, está bien planteado, pero después, por algún motivo, a ese niño o a esos niños se les sirven las 2 o 3 raciones. Entonces, se contrapone con la propuesta, ¿sí? Y es porque a lo mejor no se desarrolló un buen concepto sobre ese equipo que es el que sirve, ¿sí? Entonces estamos contrarrestando la propuesta. Ahí vamos. Bueno, yo ahora les voy a mostrar el resto de la presentación simplemente para tildar algunas cositas para que cerremos lo que es atención primaria y ya pasemos después a los niveles de atención, ¿sí? Que tiene que ver mucho específicamente con esto. Déjenme ver acá.
¿Ahí ven la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Bien. Nosotros el otro día hemos visto, bueno, viene el concepto de atención primaria, qué temas involucra, ¿sí? Lo de promoción, del abastecimiento de alimentos, el adecuado suministro de agua, el pensar en los servicios básicos. Por eso siempre vuelvo a lo que es esto, ¿sí? O sea, por ejemplo, como yo les decía, si se instala una toma, bueno, a ver, ¿cómo están preparadas o pensadas los sistemas para la utilización de los baños? O sea, ¿cuáles son las opciones? Entonces ahí es donde se puede trabajar, ¿sí? Y donde es valioso que los equipos de salud trabajen, ¿no? El tema de educación sobre, obviamente, situaciones y problemas prevalentes. Hoy son las enfermedades crónicas, pero no por eso se deja de lado otras patologías que tienen otro sistema y otra metodología de transmisión, ¿sí? La atención salud materno-infantil, ¿sí? Y acá, por ahí yo lo debería haber destacado un poquito más, lo que es la planificación familiar, ¿sí? Porque si bien lo incluye, y más, digamos, sin pensar en estos últimos años con la modificación propia decidida por el gobierno actual y de turno, por esta cuestión política que es de otro pensamiento, pero se ha trabajado, digamos, estaba muy fuerte el trabajo con lo que es planificación familiar, ¿sí? Y cuidados asociados a las enfermedades infecciosas. O sea, se relacionó lo que es ese embarazo y ese niño recién nacido con todo lo que es el proceso de planificación familiar y los cuidados propios de las enfermedades infecciosas. No solamente en esa embarazada, no solamente en ese niño que puede tener una transmisión vertical, sino también justamente en la población mayoritaria de nuestro país, que son los adolescentes. ¿Sí? Tenemos un alto porcentaje de población adolescente y adultos jóvenes. Y por otro lado también este gran grupo entre biológico y cultural y social, perdón, que son los adultos mayores que se encuentran solos, o sea, por decisión, porque se han separado o por viudez, que se encuentran solos, y los datos de enfermedades infecciosas en esta población ha subido, pero como un 70%, ¿sí? Porque, bueno, en su momento o no fueron educados, o no estaba disponible la información, o los motivos que fueran, y ahora que se encuentran en una situación de otra realidad de vida, empiezan con otros procesos, entre ellos la experimentación. Y en esa experimentación es donde se han detectado importantes datos de enfermedades infecciosas. Bueno, y como siempre, por supuesto, continúa con la prevención y control de las enfermedades locales. Y acá habría que hacer una salvedad, justamente entre ayer y hoy, en la provisión de medicamentos esenciales, porque el Ministerio de Salud, por decisión nacional, ha dejado de proveer a través de uno de sus programas pilares, que se llama el programa Remediar, muchos de los medicamentos esenciales para las provincias. Así que ahora cada provincia tiene que hacer la cobertura de un número muy importante de medicación, o sea, un VDMQ muy grande, y con algunos medicamentos que en otras situaciones no hubiera sido cubierto por la provincia, como por ejemplo... Eso le hablábamos la semana pasada, de que creo que era de la diabetes, no me acuerdo de qué medicación, que tal vez no tenía todas las variantes, pero sí una, la más específica. Claro, ese es el programa Remediar, que tiene un VDMQ muy amplio, que cubre una gama importantísima de patologías, todas las etapas de la vida, o sea, los ciclos biológicos, y bueno, se ha decidido discontinuar el programa. Entonces, por ejemplo, para algunas patologías entregaba, como mencionaba, metformina, que es para el cuidado de la diabetes de tipo 2, ¿sí? En su mínima dosis, pero entregaba, o sea, la dosis de 500 miligramos. Después, por ejemplo, el hierro para los recién nacidos, el salbutamol para los niños con problemáticas respiratorias, el enalapril, que es una medicación para la hipertensión, que son las más baratas, porque son las más simples y las de primer uso.
Bueno, todas esas serán provistas por organismo nacional y a partir de una decisión actual, eso deja de ser así. Entonces, todas las provincias tienen que gestionar sus propios medios. Como esto ya se venía sabiendo, bueno, cada provincia ya empezó, ya hace rato, que está más de un año, está gestionando sus propios medios, pero no es lo mismo que tenerlo que ahora tener que gestionarlo de provincia, ¿no? Pero bueno, entonces por ahí, esto en este caso, provisión de medicamentos esenciales, es cierto, está dentro del marco de atención primaria, pero bueno, va a haber seguramente alguna reestructuración con respecto a qué medicamentos entran dentro de ese marco de esenciales. ¿Se entiende? Bueno, fíjense, yo acá les nucleé o les puse con estas palabritas como un resumen, ¿no? Para que podamos verlo más cómodamente. ¿Qué tiene que ser la APS? Yo les pongo dibujos porque me parece que es como integrador. Fíjense acá, es una imagen como muy hegemónica, muy antigua, obviamente no es de acá, donde tenemos una enfermera con el gorrito, por eso específicamente se lo mostré, esta es una foto muy muy vieja, con una mamá y su bebé, y al final está la que parecería el profesional tratante, ¿no? Fíjense que tiene un estetoscopio puesto. La intención es que sea la APS donde pensemos con una mirada tangencial, pero a la vez transversal, de el trabajo integrado con un paciente, ¿sí? O sea, ahí parecería que le están haciendo, esto iba acompañado con un texto, ¿no? Pero ahí lo que le están trabajando es el enseñarle a esa mamá a darle la teta, ¿sí? Hoy tenemos disponible todos los que es servicios de obstetricia, donde le enseñan a la mamá a facilitar ese vínculo con el niño. Esos servicios los tenemos en los lugares de mayor complejidad. En los lugares de menor complejidad, la presencia de obstétricos es mucho menor. Entonces, se hace cargo el enfermero, perdón, la enfermera normalmente, que se encuentra de turno ese día. Para eso tuvo que también asesorarse. Entonces, a eso se refiere de que sea más de tipo integral la acción, donde yo acá trabajo. Bueno, ¿por qué es importante que el bebé tome la teta? ¿Por qué es importante que lo tome de esta manera? ¿Por qué es importante que tenga determinada frecuencia, ¿sí? Y no quede solamente, si nosotros agudizamos un poquito más la vista, vemos que la persona, la médica, lo está sosteniendo tal vez también al bebé. Es una manera de querer mostrarles a ustedes que tiene que ver con el sostén del vínculo. Por eso se busca que la APS sea integrada. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, al menos una me contestó. Yo ahora no les veo las caras, entonces al menos tengo que ir buscándolo. ¿Qué le puse acá? Imágenes de los sentidos, ¿sí? Fíjense que la palabra es reparecida, integrada e integral. Ahora el foco va a estar puesto en el individuo, donde haya un reconocimiento del equipo de salud a que el individuo es todos esos sentidos que mencionamos, que están dibujados, y muchos más, ¿sí? Que yo haga una consideración de ese ser humano con una mirada específicamente y una perspectiva biopsicosocial, así que yo pueda ver donde esté la presencia de la mirada biológica, la psicológica, la social. Por eso le puse la imagen de los sentidos, donde yo considero todo lo que puede afectar a esa salud. Entonces, la mirada tiene que estar puesta ahora en que ese individuo es muy complejo. Y conocer esa complejidad de a poco, por partes, obviamente eso no lo voy a conocer en la primera instancia. Por eso es importante que la APS se desarrolle en general por los mismos equipos o por los mismos integrantes del equipo, ¿no? Que después vamos a profundizar sobre eso, ¿no? Sobre cómo sostener esos integrantes en la misma zona, ¿sí? No sé si saben que la organización que tiene, por lo menos nuestra provincia, que no son todas iguales, es que el
equipo que está en un centro de salud tiene que mantenerse relativamente fijo. ¿A qué voy con esto? Ustedes van a la guardia y hoy pueden ser atendidos por un enfermero y un médico, mañana vuelven, aunque sea a la misma hora, van a ser atendidos por otro médico y otro enfermero. Y pasado van a ser atendidos por otro médico y otro enfermero, aunque ustedes mantengan la regularidad, por ejemplo, de las visitas en el horario. Ahora, en un centro de salud, que es quienes son los que realizan la mayor cantidad de las acciones de APS, el médico clínico o generalista de familia es siempre el mismo. Así sea que vayamos a ver una especialidad en el centro de salud, por ejemplo, el centro de salud del barrio Lavalle que tiene odontología, el odontólogo del barrio Lavalle es siempre el mismo. El agente sanitario del barrio X es siempre el mismo. ¿Para qué? Para que lo conozca. Lo mismo el enfermero, lo mismo. Obviamente puede haber alguna excepción porque se necesita traer un personal para cubrir un espacio o alguna cosa así, ¿no? Pero, digamos, están relativamente asignados los profesionales. En el caso de nosotros, o sea, de las los Nutris, perdón, también es así, o sea, se cubre un servicio en un centro de salud y se busca que el profesional que se hace cargo de ese centro de salud sostenga la atención, salvo vacaciones o salvo una situación específica que, bueno, para no dejar descubierto el espacio, es cubierto por otro colega del mismo equipo. Pero si no, siempre vamos a encontrar, si yo voy al centro de salud, por ejemplo, de San Javier, voy a encontrar siempre al mismo profesional. ¿Se entiende? Díganme si no soy clara. Sí, se entiende, profe. Bien. Activa. Eso lo asociamos claramente a salir de los espacios de salud. Le puse una mínima imagen de unión y trabajo hacia la afuera. Fíjense que son las personas, están todas vestidas así con equipitos y con ambos y con chaquetilla, pero están, digamos, no hay un espacio específico de salud, porque la idea es salir hacia la afuera. Me corresponde, o digamos, es interesante la propuesta de salir a una escuela, vamos a una escuela. Mi barrio está rodeado de, o hay varias iglesias de diferentes índoles que nuclean y generan actividades propias. Bueno, me acerco a esos espacios, soy activo, ¿sí? Sabemos que a lo mejor que algunas religiones tienen algunos límites o limitantes con respecto a la salud. Bueno, a ver, ¿podemos generar, más allá de esas limitaciones específicas, algunos otros lazos? Bueno, no quedarse esperando hasta que se nos acerquen, sino nosotros acercarnos. A eso se refiere a ser activa, ¿sí? ¿Tengo una junta vecinal en el barrio? Bueno, a ver, ¿quiénes están en la junta vecinal? ¿Qué se hace en la junta vecinal? Ese es un espacio que nuclea población y puede ser población sana, perfectamente, puede ser población sana no diagnosticada, o puede ser población que tenga alguna situación que se encuentre atravesando y concurra poco a los controles, o no, o es toda población súper controlada, no lo sabemos. Pero como es otro lugar de reunión, o un espacio y un espacio de referencia de ese barrio, está bueno acercarse. A eso se refiere con que haga acción hacia el afuera, ¿sí? A que digamos, sea un accionar activo, ¿sí? Después, si nosotros pensamos, yo acá le puse asequible, pero digamos, sería accesible, ¿sí? ¿A qué hace referencia accesible? A pensar que tenemos que brindar la atención a cualquier etapa de la vida, ¿sí? ¿Qué nos implica esto? Acá la imagen muestra las diferentes etapas biológicas, pero si nosotros pensamos en un centro de salud, ¿por qué es tan importante que haya un médico generalista o un médico de familia? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? Porque va a ser quien pueda abarcar todas las edades y patologías. Claro, tal cual. Siempre se busca que
el referente de ese centro de salud tenga esa formación, ¿sí? Por otro lado, nosotros, como profesionales, ¿tenemos la capacidad de cubrir todas las etapas y grupos biológicos? Sí. ¿Qué duda? ¿Por qué tan suavecito? Sí, sí, con fuerza. El Sí, mayor... pero también entendemos a qué cada uno se oriente. O sea, a qué Ah, le bien, por eso perfecto. es muy gris. Perfecto. Eso es cuando uno empieza a especializarse. Fantástico. Ahora, yo puedo ser claramente, a lo mejor una nutricionista que me dediqué a pediatría. O sea, me especialicé en pediatría. Si yo estoy en un centro de salud, yo no me puedo negar a atender adultos. Si no, en todo caso, decido, trabajo y genero un espacio en el servicio de pediatría. Pero si yo estoy haciendo... Y estamos hablando de que seamos una en el centro de salud, ¿no? O sea, en base a una realidad, que seamos un profesional de esta profesión en un centro de salud. No me puedo negar, ¿sí? Por supuesto, puede ser que a lo mejor me falte expertise para trabajar en alguna patología particular de un grupo biológico específico. Como por ejemplo, si yo estoy en un centro de salud y, aunque esté especializada en pediatría, empiezo a trabajar con los adultos y detectamos que tengo un paciente renal. ¿Sí? Ya estamos hablando de un grupo biológico que además tiene una patología renal y además justo está en un proceso de diálisis. Y puede ser que con semejante característica yo no tenga la expertise necesaria para desarrollar una atención completa a este paciente. Perfecto, voy a hacer la derivación que corresponda. ¿Se entiende? Pero en ningún momento me puedo negar a atender, o no debería ser posible, que ningún equipo de salud se niegue a atender una persona del barrio porque no cuenta con el personal para hacer la acción básica. Después, si corresponde, lo derivaremos. Y ahí es donde empiezan a aparecer los niveles de atención. Pero en primera instancia, yo tengo que permitirle el acceso a la atención en salud. A eso se refiere. ¿Se entiende? Sí. Continuada y permanente. Se supone que la APS no tiene principio ni fin. Y ahí voy al ejemplo que mencionó ayer la compañera Fiorella, que hacía referencia a un programa que se planteó para trabajar con la comunidad y por X motivo o porque no se obtienen los resultados esperados, el programa se corta. Eso no debería ocurrir en APS. ¿Cómo podemos lograr que eso no ocurra o disminuir la frecuencia de la ocurrencia de eso? Mejorando los análisis previos y la propuesta o las opciones de propuestas posibles, ¿sí? Esto implicaría tener un diagnóstico completo de la situación que me interesa o nos interesa abordar. Tratar de visibilizar todas las variables posibles, ¿sí? Obviamente puede aparecer alguna que no fue tenida en cuenta, pero tratar de trabajar y encontrar todas las variables posibles. Para eso implica que no sea el trabajo de uno solo, porque también uno solo se cansa, ¿sí? Uno solo tiene una determinada cantidad de ideas, una determinada cantidad de razonamiento posible, y no es porque sea acotado, sino porque las realidades son así. Entonces, por eso pensar en el trabajo conjunto, en el trabajo que no tiene un principio ni un fin, en el trabajo que si bien fue impulsado a lo mejor por 2 o 3 integrantes del equipo de salud, sea en el nivel que sea, pueda ser llevado adelante por todos los integrantes del equipo de salud. Y que sea en forma continuada, que implique un trabajo que tome en cuenta también todo el proceso del recorrido de la vida de esa población donde yo voy a accionar. El entender que, digamos, las variables tanto de domiciliarias, las variables del trabajo de esas personas, las variables de la escolaridad de esas personas, pueden afectar
los resultados de lo que yo busco y espero encontrar. ¿Se entiende? Y si los resultados no son favorables, ver de qué manera reformular la propuesta para, digamos, no desestimar todo lo realizado, ¿sí? Y no dejar pasar, porque si yo identifiqué un problema, aunque el camino que haya elegido no haya sido el correcto, el problema sigue persistiendo, la idea es que se busque otra metodología para accionar sobre ese problema. Entonces a eso se refiere con que sea continua y permanente, o sea, continuada y permanente. Y si como equipo tratante alguno de los integrantes se va, alguien, otro, puede o reemplazar el espacio o puede ser gestor de un reemplazo, puede ser transmisor de lo que se está haciendo. ¿A qué vamos con esto? Vamos a ejemplos concretos. A veces nosotros encontramos que hay, digamos, en todos los ámbitos, hay trabajos desarrollados que por algún motivo uno de los integrantes se va y el trabajo se lo lleva, ¿sí? Desde papeles, desde estudios, desde datos de las computadoras, desde... ¿sí? Esas son realidades que ocurren, no las puedo negar y es importante mencionarlas, ¿sí? Entonces, eso también, ¿por qué puede llegar a ocurrir? Vamos a saltar las cuestiones de las relaciones interpersonales, pero sí vamos a aclarar esto. La información tiene que ser común, ¿sí? Si yo vuelvo al ejemplo que mencionaba la compañera de un programa donde se hizo un diagnóstico, el diagnóstico tiene que estar disponible para todos los que están trabajando en esa propuesta, no solamente para uno. O sea, tengo que poder acceder a esa información. Si se decide ir por la calle A, ir por la calle B, ir por la calle C, esa información tiene que estar disponible. ¿Cómo son las metodologías para ir por la calle A? Todas las que haya. ¿Quiénes lo llevan adelante? ¿Quién es responsable de qué cosa? Todo esto tiene que estar en conocimiento. No recuerdo si algunos de ustedes ya hicieron prácticas comunitarias, pero alguno que si ya las ha realizado, ¿ha podido visibilizar esto en algún, perdón, prácticas comunitarias, no, prácticas clínicas, en algún equipo de salud? Todavía no hemos hecho práctica. ¿Ninguno hizo práctica clínica? Todavía no, pero... Bueno. ¿Y con las prácticas comunitarias? ¿Tampoco? Nosotros creo que la mayoría cursamos prácticas comunitarias, pero bueno, justo en lo personal, en mi grupo nunca llegó a hacer la práctica, así que no sé los grupos que sí llegaron. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno. Sí, pero me repetís la pregunta, por favor. A ver, si cuando realizaron sus prácticas comunitarias, la actividad que hayan realizado como grupo, todos tenían conocimiento de lo que iban a hacer, por qué decidieron hacer lo que decidieron hacer, o sea, si tenían todos a mano ese diagnóstico, si las decisiones que se tomaron fueron plasmadas de alguna manera en algo, ¿sí? Si eso, por ejemplo, alguno de los compañeros dejó, el lugar fue reemplazado o no fue reemplazado, por ustedes mismos o por otro, ¿no? Pero eso lo pudieron ver a lo mejor en la actividad. Sí, a nosotros nos tocó, nosotros estuvimos participando de la maratón de estilo, entonces Ajá. sabíamos, o sea, bien al público que iba referida en nuestra charla, pero bueno, cambios de compañeros, No. creo que no, nosotros lo tuvimos que hacer 2 veces, sí, y en la última vez creo que faltaban 2 chicas, algo así fue, pero como que sí, sabíamos lo que teníamos, a quién estaba referido, digamos. Y medio que se reemplazó por los que estábamos, así que sí, no hubo mayores inconvenientes. No, pues la hicimos 2 veces a la charla, entonces como que todo el grupo sabía bien si nos teníamos que reemplazar, cada uno sabía. La información. Bien. Bueno, esa fue una... Pero sí, estaba plasmada en un documento en común, que era visible para todos los que conformaban el equipo. Bien. Yo por ahí sí lo puedo ver desde en otro ámbito, cuando las políticas, digamos,
por ahí no son las mismas, o hay un cambio, digamos, de gobierno, cómo se interrumpen los tratamientos. Tratamientos que obviamente que se sabe que son súper necesarios, por ejemplo, hablar de la anemia de los chiquitos o de las mamás embarazadas, y son planes que por ahí duran un periodo y se cortan, lamentablemente. Claro. Vos por ahí tenés mucha experiencia en eso, pero a ver, yo los quise traer al ejemplo de una práctica de ustedes, porque es una actividad que tiene un principio y tiene un fin, ya está plasmada así, ¿sí? O sea, dentro de la carrera tienen un inicio y tienen un fin. Y fíjense que también, ojalá nunca le pase, puede ocurrir que a lo mejor por digamos, un no buen desarrollo de ese diagnóstico inicial, el desarrollo después de las actividades no responde a la problemática inicial. Entonces el resultado no es el esperado, por un lado, y muchas veces hasta hay puntos donde un nivel superior establece una pauta de que hasta acá llegamos porque así no se obtienen resultados satisfactorios. Entonces ahí se corta. A menor escala, sí. A los chicos de las prácticas de este año les estaba pasando eso justo, porque fueron a dar una charla a San Javier, me parece. Bueno, y ellos como que no hicieron bien el diagnóstico inicial, entonces cuando dieron la charla, la gente de allá como que fue a los agentes sanitarios. Sí. Y era una charla sobre alimentación y síndrome de Down. Y la gente de allá como que no la recibió muy bien y no les gustó y se sintieron más que nada como atacados, entre comillas, porque como que cuestionaban las prácticas que ellos tenían ahí y demás. Entonces ahora están haciendo todo un FODA para ver qué fue lo que pasó, revisar bien el diagnóstico, y ahí se dieron cuenta que no hubo un buen diagnóstico, de decir, a ver qué es lo que quiere esta población, o cómo vamos a afrontar la charla, qué ejes vamos a abarcar, digamos. Así que nada, sí, eso. Es que además es un tema bastante delicado como para trabajar. Muy, muy posible que ocurran estas situaciones cuando el tema es tan puntual y digamos, tan significativo, ¿sí? Pero bueno, eso es lo interesante, que nosotros podamos, por eso, digamos, replanteando esto de hacerse un FODA, es hacer un análisis, a ver, ¿y dónde estuvo el error? Si fuera el diagnóstico, o el diagnóstico estuvo bien hecho, pero el camino no fue adecuado, o a lo mejor no hubiera correspondido una práctica del vocabulario que íbamos a utilizar, como algo tan sencillo, aunque el contenido fuera el mismo, ¿sí? O hubiera sido necesario revisar a lo mejor las prácticas de cómo dirigirse a las personas, de qué tipo de imágenes puedo utilizar, cuáles no, ¿sí? O sea, digo como opciones no disponibles. Entonces, todo eso está bueno revisar y analizarlo, y a lo mejor volver a trabajar el mismo tema. No es que no se trabaje, pero sí puede ser que sea necesario replantear algunas metodologías de cómo se hace. Y eso lo podemos hacer solamente por análisis, ¿sí? También podría ser que después de esta experiencia, más allá que internamente el equipo haga toda esta evaluación, del otro lado le plantean, no, mira, así no, este tema no se va a trabajar. Y punto. Y ahí se cortó la acción, ¿sí? Esto es algo muy cortito y muy a corto plazo, pero es una actividad de atención primaria o de acción con esta mirada de atención primaria, ¿sí? Pero si nosotros lo miramos a grandes rasgos, ¿sí? O sea, mucho más macro, y lo pensamos a nivel provincial o a nivel nacional, ocurre y ocurre frecuentemente. ¿Sería ideal que no fuera así? Sí. Pero bueno, hay cosas que superan los equipos. Entonces a veces nos encontramos con equipos que están trabajando con cuestiones que no es que son desactualizadas, sino que el equipo insistió en seguir trabajando, a pesar desde que de una política nacional, por ejemplo, la mirada estuvo puesta en otro lado, ¿sí? Y eso también nos encontramos. Entonces también hay que darle validez a eso, a que el equipo continuó porque lo identificó como una problemática. Puede ser que no con los mismos recursos, o puede ser que con una reformulación, no con la misma línea que venían, pero sí se sigue sosteniendo el accionar porque el fin que se busca para dar respuesta a una problemática sigue existiendo. Entonces, los caminos se pueden modificar, pero la presencia
se recomienda que siempre sea esto, así continuada, fluida, que tenga una permanencia en el tiempo, ¿sí? Porque la realidad es que si no es muy difícil trabajar así cortado, ¿no? Hoy sí, mañana no, pasado sí, durante un mes todo bien y después volvemos a cortar, ¿sí? A nosotros también en el grupo que no nos estaban, o sea, la primera charla que era para la maratón de estilo, no nos estaban esperando. Entonces, después tuvo que reestructurarse toda la charla y tuvimos que acomodar algunas cosas y lo llevamos a las escuelas de San Javier. Entonces, lo que nosotros habíamos preparado más para un público más específico, lo tuvimos que reestructurar para una escuela. Claro, sí, o sea, porque la realidad es que ustedes tenían que desarrollar una actividad hacia el exterior. Ustedes tienen que formarse como divulgadores, como multiplicadores. Entonces, bueno, en primera instancia se pensó para tal lugar, no dio resultados, se reformuló para otro. Ahí hubo una reformulación de la propuesta en base a cuál era la finalidad inicial. Es que ustedes se formen de esa manera, ¿sí? O sea, para eso es la práctica, ¿sí? La finalidad de que lo lleven adelante es esa. Ese es el problema a resolver, que ustedes sean capaces de todo ese conocimiento que ya tienen hasta el momento, que lo puedan transmitir. No es fácil pararse frente a un grupo y hablar, ¿eh? Ustedes mismos dentro del aula, hay algunos que ni siquiera les conozco la voz y tengo que estarlos mirando para que hablen, ¿sí? Porque es normal, es parte del proceso. Entonces, pararse frente a alguien, a un grupo y empezar a hablar, es todo un proceso. Entonces, ¿qué digo? ¿Hasta dónde digo? ¿De qué manera? Bueno, el docente a cargo lo reformuló junto con ustedes, entiendo yo, para que eso se lleve a cabo. Es más o menos lo mismo, ¿sí? De una u otra manera buscamos el camino para que ustedes pudieran realizar, buscaron, perdón, el camino para que ustedes pudieran realizar la actividad. Implicó que modificaran qué querían decirle en base a quién era la población que iba a escuchar. ¿Sí? No es lo mismo, entiendo, la población que iban a abordar con la maratón estilo que la población que abordaron después en San Javier. ¿Sí? Simplemente porque es una característica totalmente diferente, ¿no? Bien, avanzamos un poquitito más y ya terminamos con esta parte. Espérenme acá. Bien. Trabajo en equipo. Yo lo hice todo junto, pensar en el continuo permanente con el trabajo en equipo. A eso hace referencia a que por ahí uno puede reemplazar al otro. Fíjense, yo le puse la imagen de todos iguales y uno diferente. En color rojo porque quise buscarlo específicamente para que fuera así resaltado. ¿A qué quise hacer referencia acá? A que ese rojo puede ser que hoy sea el que tenga como mayor voz en el equipo, pero no es constante. El trabajo de equipo implica una rotación de roles, que no tiene que ver específicamente con la profesión, tiene que ver con el accionar. O sea, después cuando estemos trabajando sobre redes, ahí también lo vamos a poder ver. Hoy puede ser que el que tenga más fuerza en un centro de salud sea uno de los integrantes, el integrante A. Durante un periodo de tiempo, ese integrante va a ser el que tenga mayor peso. Peso me refiero a responsabilidad en desarrollar las actividades, en poner fechas, en hacer un poco más lo que tiene que ver con el trabajo de gestión, ¿sí? Bueno, hoy vamos para este lado, mañana vamos para el otro, no continuamos por este, o no vamos a frenar un poco, esperamos porque tal cosa, ¿se entiende? Pero ese rol puede ser que mañana lo tome otra persona, y eso es trabajo en equipo, ¿sí? Por eso lo marqué de esta manera para que sea significativo, ¿no? Y pensar que no está asociado, ¿sí?, únicamente a la profesión. Muchas veces se asocia que el responsable de un equipo de salud es el de mayor profesión, o mayor rango, perdón, o el más viejo, como suelen ser a lo mejor el médico ya más antiguo. Y no tiene por qué ser así. Cualquier integrante del equipo de salud, obviamente, va a tener que apoyarse más o menos
en los otros, dependiendo de qué se va a estar trabajando, de qué se va a estar hablando, ¿sí? Pero todos los procesos de gestión, de organización, no implica que sea solamente un médico, porque si no también se lo sobrecarga en situaciones que después va a quedar en un punto donde lo sobrepasan, ¿sí? Y a veces eso es una gran dificultad, donde no hay una rotación y un equilibrio del trabajo en equipo. Entonces eso hace que la acción no sea continuada, porque alguien se desinfla y no quiere seguir trabajando. Es así, ¿sí? Entonces o va justo a lo mínimo. Atiendo y punto. ¿Qué me voy a poner a analizar datos epidemiológicos? ¿Qué me voy a poner a pedir que junte los datos epidemiológicos? ¿Qué me voy a juntar además en otro horario para ir a ver a la junta vecinal? Porque soy el único que está en este centro de salud. No, somos varios. Entonces podemos ir rotando. ¿Se entiende ahí esto lo que hice referencia? Sí. Bien. ¿Qué es lo otro que plantea el accionar de atención primaria? Lo que mencionamos. Una actividad entre todos. Todos podemos ser transmisores, en mayor o en menor medida. Somos transmisores y somos o deberíamos ser responsables, no solamente de esa transmisión, sino también de llevar adelante las características necesarias o las acciones necesarias que impulsen, obviamente, la resolución de problemas que tienen que ver con salud, ¿sí? Siempre con foco en salud. Entonces, si yo logré, como equipo de salud, transmitir y ponerme como referente en salud para dar respuesta a problemáticas presentes, la acción en APS se realizó satisfactoriamente. Si yo logré que integrantes de la comunidad, hombres, mujeres, adultos mayores, sean partícipes del accionar que nosotros estamos ofreciendo y poniendo a disposición, eso es valioso. Por ejemplo, ha habido centros de salud que generaron estrategias de trabajo en forma conjunta con, no sé si alguno conoce, pero hay varios centros de salud en toda la provincia, pero por ejemplo acá en Viedma, que tiene un centro de adultos mayores perteneciente a otro organismo que está junto. Físicamente está el centro de salud y al lado el centro de adultos mayores, ¿sí? Y muchas veces hasta está la escuela también en el mismo espacio, como por ejemplo el del barrio Guido. No sé si alguno lo conoce, pero es un centro de día para adultos mayores, donde el adulto concurre y ahí se realizan actividades desde lúdicas a de comprensión, de culturales, etcétera, etcétera, etcétera. También físicas, en determinados momentos, obviamente adaptadas y acotadas a la realidad de ese centro de adultos mayores, ¿no? Pero el hecho de la unificación casi en un espacio físico tan cercano ha hecho que, por ejemplo, los adultos mayores visiten, en conjunto con el equipo de salud, visiten la escuela para mostrar algunas características propias de la adultez a los grupos de niños. Y en otros casos, los grupos de niños, como por ejemplo también está el jardincito al lado, concurren al hogar de adultos mayores para realizar determinadas actividades en conjunto. Por ejemplo, leen juntos, ¿sí? El adulto mayor le enseña a alumnos del jardincito, o le lee en voz alta a alumnos del jardincito. O los niños les muestran cómo pintar a los adultos mayores, siendo que hay algunos adultos que tienen problemas motrices ya a esta altura de su vida, ¿sí? Y ahí hay una actividad conjunta, donde el gestor fue el equipo de salud, ¿sí? Y no tiene que ver específicamente con una problemática o una patología, o no tiene que ver con una situación de una enfermedad, ¿sí? Sino que tiene que ver con establecer nexos entre dos o tres grupos biológicos que están bastante alejados, que muchas veces, particularmente lo he visto también, donde niños que no tienen adultos en sus familias, adultos así mayores, no tienen abuelos, se sienten como bastante raros estar con esas personas.
y no entienden por qué el adulto le tiembla la mano, no entienden por qué no puede agarrar el lápiz para pintar con ellos, ¿sí? Entonces ahí el equipo de salud hace una conexión para trabajar esto y que el niño también visibilice que hay otras realidades, además de las suyas propias. ¿Se entiende? Una vez Gabriela nos dio el ejemplo también de, digamos, como espacios así tan cercanos, el del barrio 20 de junio, América, ¿puede ser? Sí, sí, Está la comisaría, está el jardín, la escuela y el CAP. sí, claro. Desconozco si ha habido intervenciones así media integrativas, pero ha dado esos ejemplos. Seguramente, seguramente, sí, o sea, ustedes tienen como docentes, la tienen a Maricel Marihual, o la van a tener a Maricel Marihual en clínica, bueno, Gaby, y también la tienen a Nechi, la tienen a María Paula, ¿no? En distintas partes de sus carreras. Las 4 son Nutri del hospital. En algún u otro momento, digo de Viedma, porque es lo que tenemos acá, ¿no? En algún u otro momento que la encuentren en la carrera, ellas pueden traer estos ejemplos porque ellas han concurrido y han trabajado con bastante frecuencia en los centros de salud, que son los que realizan mayor cantidad de atención primaria, ¿no? La interacción es continua, ¿sí? Y esto no pasaba siempre así, hasta hace unos cuantos años. Entonces, el que se plantee físicamente un hogar de día al lado de un centro de salud y al lado de la escuela, ¿sí? Como en el caso del barrio Guidof, lo hicieron, lo plantearon cuando se planteó ese barrio. No sé si saben la historia de ese barrio, pero ese barrio se planteó cuando, o sea, se formuló cuando se pensó traer la provincia acá, ¿no? Eso fue en el 86, si no me equivoco. O sea, fíjense que estamos hablando después de lo que hablamos inicialmente del 76, que fue donde se hizo la Convención de Promoción de la Salud, ¿sí? Ya fue re precursor que eso se estableciera, pero recién se empezó a usar muchos años después como centro de hogar de ancianos. Y que se estableciera ese lazo, o sea, hoy creo que serán 10 personas que están concurriendo aproximadamente, va variando, por supuesto, hay cambios también en las personas que concurren. ¿Son poquitos? Sí, pero generamos que esa comunidad del barrio adulta mayor, que si no, no tiene otra interacción a lo mejor con niñitos, sea valiosa, sí. O sea, hemos visto cómo cambia que el jardincito que está en la esquina se acerque con una salita y los niños le muestren cómo pintan y los inviten a pintar con ellos a esos adultos mayores y explicarle por qué al adulto mayor se le dificulta agarrar el lápiz y necesita un adaptador para poder agarrar el lápiz, ¿sí? A lo mejor un paciente que tuvo una ACV o un paciente que ya tiene un proceso de Parkinson. Y esas son realidades que a lo mejor no todos conocen. Entonces generamos un lazo, un conocimiento para esos menores, ¿sí? De que el mundo es más amplio, y por otro lado, a ese adulto mayor le generamos un contacto con a lo mejor una población que ya dejó de tener contacto con ellos, ¿sí? ¿Cómo nos insertamos nosotros ahí? Hay un montón de opciones, pero más allá que son espacios comunes, es cómo podemos desarrollar. Bueno, a ver, ¿sabemos cuáles son los colores de las verduras? Y trabajamos con un chiquitito y trabajamos con un grande. Bueno, explícale, que ese adulto le explique a ese niño cuáles son los colores. Y entonces, ¿por qué es la importancia? Y ahí trabajamos nosotros sobre por qué es la importancia. Es un espacio de interacción. ¿Voy a lograr un gran impacto? No lo sé, pero por algún lado tengo que empezar. ¿Cómo veo la base? Es ver cuánto saben estos adultos mayores sobre, por ejemplo, las verduras y cuánto le pueden transmitir al menor. ¿Se entiende? Entonces yo hago un mínimo de diagnóstico a ver cuántas verduras conocen estos adultos mayores. Y a veces nos encontramos con que verduras vegetales que saben 5. Y vos empezás a indagar y después no, al final terminaron sabiendo 10. ¿Pero podrían saber 15? Capaz que sí. Entonces ahí le enseñamos las otras 5. Les enseñamos de diferentes maneras. Utilizo imágenes, utilizamos alimentos reales. Después podemos pasar a ver cómo se comen, qué sabor tienen, qué sabor no tienen, si son picosas, si son, no sé. ¿Se entiende? O sea, nosotros igual nos podemos insertar. ¿Sí? Y no estoy haciendo clínica.
aunque es 1 a 1, o 1 y un grupito, ¿sí? Creo que vamos a lo último, así ya terminamos. Fíjense que les puse programada, evaluada, docente e investigadora. Profe, perdón, Sí. no estamos viendo, no sé si estás presentando, no estamos viendo. Ay, no lo presenté, perdón. Me puse a verlo yo y no lo presenté. Fíjense las últimas 4 palabras que le puse. Programada y evaluada, docente e investigadora. Por ahí caigo un poco en la repetición, pero esto es fundamental. Algo que es una falla frecuente en todo lo que tiene que ver con la atención primaria es la falta de registro. Y no estoy hablando de un registro epidemiológico, sino de un registro de lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, ¿sí? Y por qué se va a hacer. Esto que el ejemplo que les mencioné de la conexión entre el jardincito, la escuela, el centro de adultos mayores y el hospital, perdón, el centro de salud, se programó, o sea, se estableció. ¿Por qué? Porque se defendió la necesidad del contacto humano entre los grupos biológicos, ¿sí? Y todas las posibilidades positivas que tenía esa interacción. Y fue fundamentado. ¿Por quién? Por la psicopedagoga la psicóloga del centro de salud. ¿Estamos? A ese fundamento. Se programa cómo, cuándo, dónde, para qué. Para evitar, por ejemplo, el ejemplo que nos comentaba Natalia, que fueron a un lugar y nadie los esperaba. Más o menos así, ¿sí? Entonces, ahí se plantean esto. El establecer fechas estipuladas o básicas es fundamental. ¿Cuándo y con qué frecuencia? ¿Sí? ¿Para qué? Para que después las urgencias no tapen o no dejen de lado lo programado, ¿sí? ¿Por qué evaluable? Porque yo tengo que poder establecer algún sistema de medición de algunas de las variables. Variables como, si lo programé para tal fecha, ¿estuvieron las partes presentes? Eso ya es puntual, porque me permite ver comunicación, me permite ver responsabilidad de los presentes, me permite ver escucha del otro lado. O sea, si yo lo programé para mañana, que tiene que estar nosotros, por supuesto que somos los actores que estamos convocando, somos 10, tenemos que estar los 10, por ejemplo. Y del otro lado, los que nos reciben tienen que estar para recibirnos, o sea, no tienen que tener otra actividad programada. Y son otros 10, bueno, a ver, llegamos los 10, eso es un punto. ¿Estaban los otros presentes? O sea, ¿llegamos y encontramos a alguien? Eso es otro punto. Todo eso se evalúa, ¿sí? Ni siquiera, fíjense que ni siquiera estoy hablando del contenido, ni siquiera estoy hablando de los resultados. Estoy hablando de lo básico que es la convocatoria. Y yo lo puedo evaluar. ¿Por qué hace referencia a la docencia? Porque si yo quiero conseguir, obtener y lograr una comunidad empoderada, una comunidad responsable, gran parte del trabajo tiene que ver con trabajo de docencia. Entonces, trabajo de educación, trabajo de transmisión de conocimientos, de divulgación para que sean aprendidos por esa comunidad, entonces es una actividad docente, ¿sí? A eso hace referencia. ¿Por qué investigadora? Porque en el mismo proceso donde yo estoy trabajando alguna acción, como por ejemplo esta de trabajar con los adultos mayores, debería tener la capacidad como equipo de poder visibilizar otras problemáticas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en esta acción que vamos a desarrollar a lo largo de este año, con los niñitos de jardincito, adultos mayores, la escuela y un grado de la escuela, no toda la escuela, un grado de la escuela y el centro de salud. Somos 10 integrantes que
concurrimos o estamos presentes, algunos días todos, algunos días menos, dependiendo a lo mejor del foco que vamos a trabajar en ese día, pero deberíamos tener la capacidad de poder visibilizar otras cosas, como por ejemplo, si yo, digamos, fijo que el accionar es con un aula de la escuela, con un grado de la escuela, y el grado tiene 20 chicos, y desarrollé actividades a lo largo de todo el año, o sea, hice 20 visitas. De esos 20 chicos, yo detecté que hay uno que faltó la mitad de las veces que no estaba presente en el aula la mitad de las veces que nosotros fuimos. Nosotros fuimos 20 veces, el alumno X no estaba 10 veces en esa aula. Yo debería poder identificarlo. ¿Por qué no está yendo a la escuela? ¿Está enfermo o hay otra problemática? O por ejemplo, vemos un niño a lo mejor con alguna problemática de violencia. Y fíjense que solamente fuimos a la escuela para presentarle a los adultos mayores. Y de paso trabajar, qué sé yo, no sé, el lavado de manos entre niños y adultos. ¿Es lo mismo? Ese era el tema del día. Lo hicimos una vez, lo hicimos 2 veces, pero bueno, yo identifico que hay 2 o 3 niños que están atravesando situaciones de violencia. Eso es investigadora, a mínimo rasgo. Tener la capacidad de visibilizar otras situaciones. Yo, cuando hablo de yo, me refiero al equipo de salud, no nutricionista, sino como el equipo de salud, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, más relacionado a nuestra profesión, y estamos trabajando con estos mismos grupos, pero que, digamos, nos ponemos a observar un poquito más y detectamos que hay alimentos específicos que algunos de los integrantes rechazan en mayor medida. No sé, X. Por ejemplo, encontramos que, no sé, que ninguna verdura es comida por ninguno de todos los que participaron de todas las actividades. Eso es un dato que yo como nutricionista puedo llegar a identificar. A partir de ahí puedo pensar, a ver, sobre qué accionar puedo hacer para modificar esto si lo considero como un problema. ¿Se entiende? Entonces, siempre en el marco de las acciones tengo que poder tener capacidad para hacer estas cuestiones, para establecer la programación, para establecer los métodos de evaluación, más o en menor medida, todas las variables o algunas de las variables, pero yo tengo que poder evaluar, ¿sí? Después, por ejemplo, después el otro aspecto es esto de la función docente y a su vez la función observadora, a lo mejor no sería la palabra investigadora, sino la palabra observadora, que me permite detectar alguna cuestión para que después la profundice. No quiere decir que la profundice en ese momento, pero sí que puede ser necesario profundizar más adelante. ¿Esto quedaría claro? Sí, profe, sí. Bien. Este listadito de palabras, si dicen, digamos, las mismas palabras o similares, pero son las características básicas de la atención primaria. Eso, digamos, si cualquiera les pregunta, no pueden dejar de mencionarlas, por lo menos la mayoría, de una u otra manera, ¿sí? Y eso nos da todo el concepto de atención primaria. Si nosotros lo releemos, vamos a encontrar cada una de las palabras puestas de la misma manera. ¿Se entiende? En base me olvidé algo. Esperen que quiero mostrarles otra cosa. En base a esas opciones que, digamos, a este establecimiento de concepto que hablábamos, nosotros podemos ver diferentes tipos de análisis. Nosotros podemos, en el marco de atención primaria, no es todo actividades, no es todo específicamente actividades. Entonces, hay, dependiendo de los autores, diferentes maneras de mirarlas. Nos van a dar los mismos resultados, pero depende de cómo miramos es lo que le damos más foco o no. Entonces yo por eso acá se los separé.
hay autores que plantean, ¿sí?, que la APS, si la ponemos a analizar, la vamos a analizar como cada una de las actividades que realiza, ¿sí?, que es el tratamiento básico y el abastecimiento de medicamentos, que es la inclusión de la educación sanitaria, la nutrición adecuada, la salubridad del agua. ¿A qué se refiere? Si yo hago un análisis hoy de mi situación de esta, por ejemplo, de esta actualidad, ¿sí?, sobre el abastecimiento de medicamentos, yo puedo mencionar que con esta situación de que Nación retira este gran aporte, la atención primaria tuvo un retroceso. Si lo hago específicamente con la mirada de lo que es la asistencia a través de los medicamentos. ¿Se entiende? Si yo ahora, como actividad, hago una observación respecto al proceso de inmunización, o sea, toda la implementación del sistema del calendario de vacunación, yo puedo decir que analizando desde ese aspecto, la APS funciona bárbaro. Porque la realidad es que no están faltando vacunas. Puede que no esté toda junta, sí, pero no esté toda junta, me refiero, por ejemplo, con la que está actualmente en implementación, que es la de vacuna antigripal, que llega por tandas, pero eso no elimina que estén presentes todas las vacunas necesarias para los niños menores de 1 año. Entonces, si yo lo analizo como actividad puntual de vacunación, de sistema organizativo, que además tiene un sistema de registro informático que lo puede ver con el DNI, lo puedes ver desde acá, desde Viedma, lo puedes ver desde Salta, lo puedes ver desde Tierra del Fuego, solamente con el DNI, te permite ver si la persona está vacunada o no está vacunada. El sistema de inmunizaciones funciona perfectamente, ¿sí? Entonces lo estoy viendo como una cuestión que tiene que ver con la actividad puntual. Y hago ese análisis. Entonces digo, en base a eso, el accionar de la salud en inmunizaciones con la mirada de atención primaria funciona excelente. ¿Se entiende? Si yo voy a verlo como el nivel de asistencia. La atención primaria es el primer contacto. Es esa apertura. Si el centro de salud sale hacia el afuera, obviamente va a ser el primer contacto. Si es una atención primaria con foco en la comunidad, obviamente es el primer contacto. Entonces, después yo voy a tener las propias divisiones internas que tienen que ver con la organización hacia adentro de los sistemas de salud, pero como asistencia, los centros de salud son el primer contacto. Por eso hay un centro de salud no sé si la palabra sería en todos los barrios, pero en muchos barrios de las localidades. Localidades más pequeñas, localidades más grandes, todos tienen sus centros de salud, en mayor o en menor medida, ¿sí? Así sea lo que se considera un pequeño paraje, tiene su centro de salud. Con menor complejidad, sí, pero tiene su centro de salud. Y eso hace referencia al nivel de asistencia. ¿Por qué? Porque el 90% de las atenciones tiene que darse en primera instancia con una mirada de APS. Y eso después lo vamos a asociar a los niveles de atención. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí más o menos? No. Sí, profe. Sí, profe. Tienen que decirme, porque entre que no les veo las caras, no hablan, o sea, no. Eso es aburrido hablar así. Claro, profe, que nosotros asentimos la cabeza, pero... Claro, bueno, por eso. Nos olvidamos. Ahora, la otra perspectiva de análisis hace referencia a una accionar que tiene que ver más con la estrategia. Y en este marco de la estrategia, por ahí yo debería haberlo marcado con mayor fuerza, digamos, en negrita, esta relación que hay acá abajo, espérenme, que es costo-beneficio, ¿sí? Y ahí voy a volver al ejemplo de los elementos que yo les traje para hacer la medición de pie diabético, ¿no? Para hacer evaluación, perdón, no medición, evaluación. Yo le mostré 3 elementos que se utilizan digamos, para hacer una evaluación, de los cuales 2 tienen un costo más elevado y hay uno que es muy económico y eso permite que podamos tener a disposición en mayor cantidad para los equipos de salud, ¿no? Entonces, eso
esa mínima herramienta que tiene un costo monetario, más la capacitación que pueda recibir ese integrante del equipo de salud en tomar el pulso en el pie, en tocar el pie e identificar si está muy frío o si está muy caliente, en identificar visualmente si hay heridas o no, y en la gravedad de la herida, así sea porque se cortó mal la uña o porque cuando se puso la media tenía un pinchecito y se lo clavó en el pie, o porque anduvo en pata y se cortó. Esas cuestiones son económicamente, digamos, de costo económico, perdón, y el beneficio de que se identifique una problemática tan rápido hace que podamos evitar las situaciones más complejas, donde a lo mejor ya tenemos una neuropatía, ya tenemos una sensibilidad nula, donde ya tenemos a lo mejor alguna herida que progresa a una escara y una gangrena y una amputación. Entonces, si lo miramos como estrategia, el trabajar en acciones de screening preventivo, el costo es menor al costo que tiene, o sea, al beneficio que tiene para el paciente en la salud del paciente y al costo que tiene real en salud, ¿sí? Porque no es lo mismo tratar una herida recién realizada, así sea tengo que ponerle insumos para curarlos, que si estoy hablando de una escara que tiene 2 meses de antigüedad y ni hablar si tengo que hacer un proceso de amputación, con lo que implica la cirugía y todo lo demás de costo sanitario. ¿Se entiende? Entonces, la estrategia se evalúa en base al costo-beneficio. ¿Eso queda claro? Sí. ¿Mm? Hay evaluaciones y hay estudios que detallan estos costos puntualmente en monedas, digamos, en dinero, ¿no? Porque muchas veces lo decimos, sí, por supuesto que la prevención es mucho mejor que después de tratar, de hacer el tratamiento, pero al que decide para en el momento tomar la decisión, bueno, si compro tal cosa, o destino el personal para que se capacite en determinado tema y no haga tal otra cosa, es un costo. Y para que tome la decisión de que ese costo es valioso, a veces necesita entender los otros costos que tienen. Si nosotros pudiéramos a lo mejor identificar pacientes en una etapa temprana de una problemática renal, a lo mejor enlentecemos la evolución a un proceso de diálisis. El costo de una diálisis es elevadísimo en comparación con las acciones de prevención que se pueden hacer previamente, ¿sí? Personal capacitado, disponibilidad del espacio, disponibilidad del tiempo del personal para que realice las actividades que corresponden hacer, ¿sí? O por ejemplo, bueno, hay cuestiones de laboratorio que son más específicas, pero el hecho de que hoy algunos laboratorios, o la mayoría, establezcan el filtrado glomerular en forma automática, cada vez que hacen un laboratorio que facilita la herramienta al profesional tratante, no tiene que estar haciendo cálculos específicos, le está dando una información al profesional para identificar casos en sus estadios tempranos. Y eso no lo hacían siempre, no lo hacían antes en forma protocolizada, lo están haciendo desde hace un tiempo. Entonces, eso llevó un trabajo de demostrar que se necesitaban determinados equipos, que se necesitaban determinados elementos y determinada capacitación del personal para que realizara esos datos. Y esa información que el médico ahora lo ve de otra manera. Entonces, eso es la evaluación costo-beneficio. ¿Sí? Y la última, simplemente como una filosofía, o sea, tenemos autores que hacen referencia claramente o le dan mucha importancia a esto de pensar en que la APS, donde establecemos el derecho fundamental a la salud de cada una de las personas y que eso esté garantizado, es lo que mayor peso debería ser tenido en cuenta, ¿sí? O sea, esa mirada de igualdad, de respeto que mencionábamos antes, para que haya accesibilidad para todos, para la atención en salud, es lo que debería tener más peso que cualquier otro resultado diferente. Entonces, depende cuál sea el análisis que se le haga, es qué peso se le da a alguno de los aspectos de la atención primaria de la salud. Todas las miradas son válidas, ¿sí?
claramente, o sea, a mi entender todas las miradas son claras. No sé si resultaría sencillo ponerle puntaje a qué es más importante, si darle el respeto al paciente y la humanización al paciente, o brindarle acciones que permitan hacer un screening más temprano y activo, o hacer algo que sea más sostenible en el tiempo y que sea programado. O sea, la verdad que a mí particularmente se me dificultaría establecer qué perspectiva es mejor o peor para analizar la APS en general. Para mí correspondería analizar cada aspecto por separado, cada situación que yo considere valiosa por separado, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que están las perspectivas presentes, por eso habría que trabajarlas. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Con esto se termina lo que sería APS como conceptos específicos, como claves. A partir de ahí ya empieza lo que tiene que ver con niveles de atención, ¿sí? Viendo que ya van a ser las 3, lo vamos a dejar para el próximo encuentro. ¿Preguntas? Ninguna. Buenísimo. Profe, hasta acá entra lo del parcial. No. Oh. Todavía falta. Bueno. No, no falta tanto. El parcial, bueno, como era el 23 no se puede hacer, lo pasamos para la semana siguiente, que va a ser el 30, ¿no? Creo que el 30. Bien, 30. Sí. Nos quedan las 2 clases de la semana que viene, 23 y 24. El 23 estaríamos igual que hoy, no hay aula, pero la clase la vamos a dar igual, ¿sí? Así que todavía falta. Queda niveles de atención y creo que queda vigilancia, ¿sí? Por ahí si no vigilancia se los dejo el miércoles, a lo mejor con un video, no sé. Y el jueves trabajamos niveles de atención. Entonces, después el viernes hacemos, si quieren, una revisión, no tengo problema. Pero todavía faltan temas, ¿sí? ¿Algún otro aviso? No me acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? No. Ninguna. Bueno. Los parciales son más o menos con el mismo razonamiento como fue el trabajo anterior. Ah, ya me acordaba que era lo que faltaba. Falta el trabajo de la unidad 2, ¿sí? Eso también, así que eso lo veremos el viernes de la semana que viene. En general, suelo preguntar más o menos con el mismo estilo. Yo no pregunto conceptos puntuales, sino que lo que es la relación entre uno y otro, o a lo mejor con algún ejemplo, identificar dónde lo encontramos tal concepto o tal otro. ¿Sí? Es más o menos lo mismo. Pero bueno, nos faltan esos temitas para ver y nos falta hacer el trabajo de la unidad 2. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer rapidito, va a ser cortito. Okay. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. ¿Qué? ¿Te puedes quedar un ratito porque te quería decir algo? Bueno, dale. Acá me quedo. Chao.